Era finales de julio del año 1956. En una vivienda muy humilde ubicada en la frontera de Tijuana, un hombre descansaba ya sin vida sobre una cama sumamente angosta. En la calle, nadie estaba esperando que saliera un doctor a dar noticias. Faltaban los periodistas, no había reporteros con cámaras, ni mucho menos grupos de músicos tocando canciones para despedirlo. Únicamente se sentía el silencio pesado de una ciudad que nunca logró comprender quién era él en verdad. En el interior del cuarto, un doctor terminaba de firmar el papel oficial de su muerte, indicando que el corazón del hombre había fallado por completo. Sin embargo, en ese preciso momento, a miles de kilómetros de distancia, en los enormes estudios de cine de la capital del país, un jefe de grabación frenó todo su trabajo al enterarse de lo sucedido. El hombre malo más odiado en toda la historia de las películas nacionales acababa de fallecer, y nadie en ese instante imaginaba que, junto con él, también se había ido un alma pura y bondadosa. Durante muchísimos años, la gente en las calles de México lo despreció por completo. Le gritaban cosas horribles, lo llamaban criminal, hombre malo y abusador. Las señoras se pasaban a la otra banqueta cuando lo veían caminar hacia ellas. Los niños pequeños corrían a esconderse rápidamente detrás de las faldas de sus madres. La gente creía estar viendo en la vida real al famoso adicto que golpeaba a una pobre mujer enferma o al anciano ciego y perverso que perseguía a las jovencitas en las historias de los barrios bajos. Nadie quería buscar más allá del rostro de ese monstruo. Ninguna persona llegó a imaginar que el ser humano, detrás de ese disfraz de villano, dormía todos los días en una cama vieja y gastada. Nadie sabía que él regalaba gran parte de su dinero a los muchachos nuevos que apenas empezaban a actuar y que siempre llegaba a su trabajo mucho antes que los demás para nunca quedar mal con nadie. Hoy, muchas décadas después de aquella tarde, seguimos sin conocer toda la verdad. ¿Cuál fue el motivo por el que un artista con un don tan gigante murió sin una moneda, sin grandes homenajes y sin que se le hiciera justicia? ¿Qué fue lo que pasó en realidad en aquella ciudad fronteriza, donde se armó de valor para enfrentar a los jefes de los negocios nocturnos más ricos de toda la nación? ¿Por qué su gran pelea para darle respeto a sus compañeros artistas terminó en tantos miedos, en una inmensa soledad y en una muerte llena de dudas? ¿Y cómo fue posible que el mismo hombre que fingió ser la maldad en persona dedicara sus últimos respiros a cuidar a mujeres y actores que sufrían maltratos? A través de esta historia conocerás los papeles médicos, los documentos de su grupo de trabajo, las pláticas de la gente que de verdad fue su amiga y los secretos que sus propios familiares guardaron callados por puro miedo. Esta es la narración de cómo el rostro que más asustaba en los cines se volvió el principal prisionero de su propio talento. Es la historia de cómo la fama que le prometía ser recordado para siempre terminó empujándolo a la soledad total. Y cuenta cómo alguien que jugó a ser el mismísimo diablo, en realidad pasó cada día de su existencia siendo un ángel escondido, pero para lograr comprender por qué cayó tan fuerte, es necesario viajar al comienzo de todo. La infancia bajo una carpa de lona, cuando este joven actor pensaba que salir a los escenarios podría salvarlo de un camino que ya parecía estar escrito. La historia apenas iniciaba en una enorme ciudad que nunca descansaba. Era la Ciudad de México, cerca del año 1897, mientras la nación apenas trataba de sanar los golpes de una gran revolución que ya se sentía venir. En una casita muy sencilla y cercana al ruido de las calles principales, nació un pequeño que nunca tendría una vida tranquila. Le pusieron el nombre de Miguel y era hijo de un señor que trabajaba llevando historias y cuentos a cuestas, y de una madre trabajadora que lograba hacer verdadera magia con las pocas monedas que entraban por la puerta. Él no llegó al mundo en un lugar lleno de telas finas ni lujos, sino entre telas gruesas, pedazos de madera y mucha tierra de los caminos. Sus primeros años de vida no pasaron jugando en cuartos bonitos, sino en la parte de atrás de una vieja carreta. Su papá era el jefe de un grupo de teatro viajero, de esos tantos grupos que levantaban tiendas de lona en los barrios y ranchos para regalarle a la gente humilde lo único que el hambre no les podía quitar, un rato de alegría y diversión. Mucho tiempo antes de que supiera cómo escribir las letras de su propio nombre, este niño ya entendía perfectamente cómo armar las tablas para un show, cómo amarrar fuerte las cuerdas para que la lona no cayera, cómo se escuchaban las personas cuando reían con ganas y cómo era el sonido cuando no se creía en el cuento que estaban viendo. Ese ambiente fue la escuela más grande que tuvo. Mientras los otros chiquillos corrían detrás de una pelota en el parque, él se la pasaba jugando entre ropas que olían a sudor y caretas rotas. A él lo despertaban cuando todavía estaba oscuro para ayudar a quitar la carpa. Lo ponían a dormir sobre varias sillas juntas que servían como una cama arreglada a las prisas, y le daban de comer solamente lo que sobraba después de que su padre le pagaba a los dueños del suelo y a los señores de la música.
Nadie se tomó el tiempo de preguntarle si él deseaba ser actor. Ese mundo del teatro lo atrapó mucho tiempo antes de que él tuviera la edad para elegir. En las madrugadas llenas de frío se quedaba asomado por los hoyitos de la tela, mirando cómo todas las personas explotaban en fuertes carcajadas o cómo guardaban un silencio que daba miedo frente a un momento triste del cuento. Justo en ese rincón comprendió una lección que se le quedaría grabada en la memoria. El susto y la risa se sienten casi igual cuando muchas personas los experimentan al mismo tiempo. Además, no era la única persona en su casa que estaba tocada por la magia de los escenarios. Mucho tiempo después, su hermana, una niña llamada Lupe, también lograría convertirse en una de las caras más queridas de la comedia en el país. Ella hacía personajes muy chistosos, la trabajadora que se metía en todo, la vecina que llevaba los chismes, la mujer humilde que te sacaba una risa gigante con el simple hecho de levantar un poquito la ceja. Eran dos hermanos que compartían la misma vida, pero con caminos totalmente al revés. Ella nació para que la gente riera a carcajadas, y él nació para mostrar el lado más feo y triste que tienen los humanos. Pero en esos tiempos lejanos, antes de que llegaran las luces brillantes del cine, tan solo eran dos pequeños que corrían entre maletas, poniéndose narices falsas y aprendiendo a descifrar las historias escritas mucho antes de saber leer los cuadernos de la escuela. El aprendizaje de la dureza. Aquellos teatros de lona eran espacios muy duros, pero siempre decían la verdad. Si una broma no daba gracia, las personas sentadas lo demostraban rápido chiflando fuerte y aventando cosas a las tablas. Si un momento de dolor no les tocaba el corazón, la gente simplemente se paraba de la silla y se marchaba a su casa. El joven creció viendo cómo los actores más viejos y expertos lloraban a escondidas detrás de las cortinas porque algo no les había salido bien frente a la gente. Ahí entendió que el público es el que manda, el que juzga y el que castiga. Aprendió que cada tarde es como empezar la vida desde cero, que los aplausos y el respeto no se compran con dinero, sino que se consiguen mostrando pura verdad. Y esa verdad tan ruda se le fue notando en la piel, en los huesos y hasta en la forma en que movía los pies al andar. En los años 20, mientras todo el país trataba de volver a construirse después de tanta violencia y balazos, esos pequeños teatros de calle se volvieron como un espejo extraño de la sociedad. Ahí se reían de los gobernantes, hacían más grandes las tragedias de los pobres y contaban historias de ladrones, de líderes de pueblo abusivos, de religiosos que decían mentiras, de borrachos y de mujeres de la calle que el cine nuevo todavía tenía demasiado miedo de enseñar en pantalla. Siendo apenas un muchacho, él comenzó a subirse a las tablas para hacer pequeños apoyos. Hacía de hombre de campo, de alguien que había tomado de más o de un hombre de guerra muy miedoso. No le daban cosas largas para decir, pero ya tenía un detalle muy extraño en sus ojos, algo pesado que lograba que la gente no lo pudiera olvidar, incluso si apenas salía un par de minutos a la luz. En esos lugares de piso de tierra llegó a trabajar junto a personas que muchos años después serían grandes héroes del humor, comediantes famosos que apenas empezaban a practicar sus bromas con pantalones caídos o que lanzaban quejas al gobierno escondidas entre chistes. Él solo los miraba, aprendía callado y copiaba cómo movían las manos, cómo hablaban y cómo tomaban aire. Mientras los demás elegían hacer reír y burlarse de todo, él poco a poco fue entendiendo que su verdadera fuerza estaba en un sitio distinto, en el silencio que pone a todos nerviosos, en el movimiento pequeño pero seguro, y en ese peligro que no se grita pero que se siente flotando en el aire. Vivir en esas tiendas de lona no era un cuento bonito. Había tormentas de lluvia que echaban a perder tardes enteras de trabajo, deudas de dinero con los que rentaban los pisos, hombres pasados de copas que se trepaban a querer pelear y policías que les exigían monedas a cambio de no molestarlos. El muchacho conoció lo que era la pena y la vergüenza desde muy temprana edad. Supo lo que era acostarse con el estómago vacío, salir a trabajar con el cuerpo enfermo porque nadie más podía hacer su lugar, y ver a su mamá cosiendo y arreglando el mismo saco roto 1000 veces para que la gente creyera que era ropa nueva. Toda esa vida sin dinero y sin seguridad se le metió debajo de la piel. Cuando, años en el futuro, le tocara jugar a ser un hombre miserable, un patrón abusador o alguien enfermo por tener el poder, lo haría trayendo a su mente a los monstruos de verdad que él mismo había mirado sentados en las sillas de madera de esos teatros pobres. Con los años, su cuerpo creció y cambió como si alguien lo hubiera dibujado especialmente para asustar. Se le hizo la frente ancha, las cejas muy gruesas, los huesos de la cara saltados, la quijada fuerte y los ojos chiquitos que parecían espadas cortantes cada vez que los cerraba un poquito. Él jamás fue el muchacho hermoso de la historia y jamás lo iba a ser,
Pero eso, en lugar de ser un castigo, terminó siendo su mejor herramienta. Mientras los demás soñaban con ser los príncipes que salvaban a las doncellas, él empezó a comprender que las historias de este mundo también necesitaban a alguien que le diera una cara real a los miedos. El descubrimiento del villano perfecto. Llegaron por fin los años 30 y junto con ellos un ruido nuevo en las calles. Las películas con sonido empezaban a tomar vuelo en el país. Algunos artistas de los teatros de calle se burlaban de esas luces y pantallas blancas, muy seguros de que nada podría ser mejor que escuchar los aplausos de las manos en vivo. Pero otros, guardando silencio, sabían que ahí venía el futuro. Él estaba en ese segundo grupo. Una noche cualquiera, después de terminar un show que lo dejó sin fuerzas, un señor vestido con ropa oscura se arrimó a la parte de atrás de la tienda de lona. No iba a reírse ni a aplaudir, iba buscando caras nuevas. Se presentó como un trabajador de una fábrica de cine que buscaba rostros pesados y rudos. Le dijo que no ocupaban hombres guapos, porque de esos ya les sobraban. Necesitaban algo que era muy difícil de hallar. Necesitaban a alguien que lograra que todo el público lo odiara con solo verlo asomarse por una esquina. Cuando aquel señor de traje oscuro le preguntó cómo se llamaba y anotó su nombre en una hoja vieja, este muchacho humilde no podía ni soñarlo. Sin embargo, en esa misma noche, rodeado de polvo de madera, humo de cigarros baratos y olores de cansancio, el futuro villano más grande del país dio su primer paso hacia afuera, empezando sin darse cuenta el viaje que lo llevaría a ser la pesadilla más perfecta de todo el cine nacional. Toda su vida dio un giro enorme el día en que dejó de oler al polvo del teatro y comenzó a oler a las cintas de grabación. A finales de esos años 30, cuando la gran ciudad se estaba llenando de vagones de tren y luces de colores, una persona le comentó que en aquellos grandes edificios de estudios hacían cuentos igualitos a los del teatro, pero que se quedaban atrapados para la eternidad en una tela inmensa de color blanco. El joven dudó bastante. El teatro callejero era lo único que conocía, aunque le había quitado todas sus fuerzas. Al final, aceptó hacer la prueba. En el año de 1938, pasó por primera vez la gran puerta de rejas de un estudio cinematográfico para aparecer en una historia campirana. No era el personaje central, ni siquiera tenía un nombre en el papel. Él era simplemente un trabajador del campo, un sujeto armado escondido al final de una cantina, una sombra perdida entre muchas otras sombras. Sin embargo, el jefe que dirigía las cámaras se dio cuenta de algo muy raro en su cara. La lente de la cámara parecía comérselo con ganas, amaba enfocarlo. Entonces, la época de los 40 llegó como una ola gigante de agua. Mientras toda la gente en la nación trataba de dejar atrás el sonido de las armas de guerra, las películas se volvieron una enorme fábrica de cuentos e ilusiones. Los grandes estudios trabajaban sin parar ni de día ni de noche. Ocupaban valientes héroes, mujeres bonitas llorando, gente graciosa y hombres a caballo. Pero más que nada en el mundo, necesitaban algo que el público lograra reconocer rápido y con coraje cuando saliera en la luz. Necesitaban hombres malvados. En cintas sobre campos y familias que se rompen, él empezó a repetir siempre lo mismo. Jamás era el sujeto que salvaba a la chica atrapada. Jamás era el que se llevaba el beso de amor cuando se acababa el cuento. Él siempre era el dueño rico que maltrataba a los trabajadores pobres, el tipo rudo que sacaba la pistola primero, o el amigo falso que traicionaba a sus hermanos por unas cuantas monedas. En los ratos de descanso, mientras se quitaba el sudor de la cara por culpa de las luces tan calientes, él entendió que este mundo del cine lo estaba metiendo a la fuerza en un cajón del que sería muy difícil salir. Pero a pesar de eso, cada vez que abría los periódicos en las mañanas, leía notas que repetían cosas como: el hombre malo actuó de maravilla, el sujeto malvado se robó toda la historia, o su presencia es tan pesada que pone a uno incómodo. Eso que para cualquier otra persona hubiera sido una tristeza terrible, para él resultó ser un premio callado. Todas esas noches paradas frente a personas enojadas en los teatros pobres le enseñaron a nunca tenerle miedo a que lo rechazaran. Y ahora, el rechazo de la gente era su mayor poder. Mientras más asco y coraje le tenía a la audiencia, más seguridad sentía él de estar haciendo un trabajo brillante. El peso podrido del poder en pantalla, el punto donde ya no hubo marcha atrás, ocurrió en 1944. Un jefe de cine muy importante estaba buscando a alguien que pudiera hacer algo más fuerte que un simple bandido usando un sombrero negro. Ocupaba a alguien que lograra enseñar todo el peso echado a perder de los ricos en una historia muy triste sobre personas indígenas. La gente le habló de un actor que tenía la cara ruda, con unos ojos que se hacían cuchillos nomás de cerrarlos tantito, y con una energía que congelaba a todos en el cuarto antes de que hablara. Cuando nuestro actor entró a la oficina, aquel famoso director no le pidió que le demostrara nada.
Solamente lo observó caminar hacia la silla, lo miró sentarse con esa mezcla rara de timidez y de fuerza bruta, y se dio cuenta de que el gran villano del cuento ya tenía un cuerpo y un alma de verdad. Durante esas grabaciones, él logró hacer algo que marcaría su destino para toda la vida. No se puso a fingir que era un tipo malo nomás porque sí. Ese personaje no era un monstruo de mentiras, era el resultado vivo de un país muy enfermo de gente que humillaba por tener dinero. Cada vez que él le tiraba una mirada sucia a la mujer bonita de la película, en su cabeza recordaba los ojos de aquellos señores que veía de niño en las carpas, esos hombres que pagaban su silla de madera para intentar aprovecharse de las jovencitas. Y cada vez que le hacía sentir vergüenza al héroe de la historia, pensaba en los líderes ricos que conoció en los pueblitos, donde la palabra de un solo patrón era la única ley y nadie más importaba. Ese odio no se lo estaba inventando de la nada. Era un veneno que venía de pasar muchísimos años observando todas las bajezas de la gente desde la primera fila. La gente que vio la cinta no supo el secreto, pero ese año algo grande se rompió. Esa historia de la mujer indígena ganó trofeos hermosos, voló por muchos países y fue aplaudida como un regalo del arte. Pero junto con tanta alegría, también se selló el castigo eterno para el hombre de rostro duro. A partir de ese día, los dueños del cine y los que escribían las historias dejaron de verlo como a un actor que sabía hacer cosas distintas. Empezaron a verlo como la forma perfecta del diablo. Ya no le hablaban al hombre por su nombre, llamaban directo al malo del cuento. Si ocupaban inventar a un patrón violento, la primera idea era él. Si el papel necesitaba de un hombre que hiciera algo tan cruel que dejara temblando a los que miraban, su nombre iba primero en todas las listas. Por los pasillos de las fábricas de cine empezó a rodar un chisme que nadie se animaba a decirle de frente. Advertían a los demás que tuvieran mucho cuidado con él, porque siempre terminaba robándose la atención de las películas. No porque fuera chistoso o romántico, sino porque cada vez que su cuerpo se asomaba, los ojos de todos se pegaban a él, haciendo que las demás estrellas parecieran invisibles. A los actores más guapos les venía muy bien tenerlo de enemigo. Al fin de cuentas, un héroe se ve mucho más limpio y brillante cuando el monstruo contra el que pelea da muchísimo miedo. Él sabía esto muy bien y tomaba su camino con un sentimiento raro que mezclaba el orgullo de hacer bien las cosas y la tristeza de saber que no había salida. Mientras sus compañeros deseaban tener grandes carteles con sus caras bonitas en medio, él empezó a creer que su tarea en la vida era ser el espejo feo donde la gente viera todas las cosas malas que no querían aceptar de sí mismos. Cuando terminó esa década, aquel niño pobre que dormía sobre madera mojada se había transformado en el señor al que medio país detestaba con rabia desde los asientos del cine. Aún no se sabían su nombre real. En la banqueta le gritaban groserías, lo maldecían o simplemente se quitaban de su camino. Él solamente les regalaba una sonrisa a medias, cargada de tristeza, que casi nadie lograba entender. Ninguno de ellos sabía que lo más doloroso todavía no pasaba. Faltaba muy poco para que la palabra villano se le quedara pegada en el alma como una prisión, para que sus cuentos pasaran una línea muy peligrosa donde la gente ya no sabe separar las mentiras del cine con la vida verdadera. Cuando el odio saltó a las calles, ese momento de ruptura llegó cuando el coraje se salió de las pantallas y comenzó a seguirlo por todos los caminos. Fue cuando se estrenó una historia que hizo llorar a todos, protagonizada por un carpintero de gran corazón que cargaba encima con todas las tristezas del mundo entero. Pero para que el cariño hacia ese buen hombre funcionara, alguien más debía cargar con la basura moral más espantosa. Y entonces entró él, jugando a ser un hombre sin trabajo, muy agresivo y totalmente perdido en los vicios más oscuros. En una sociedad que en esos tiempos jamás hablaba claro sobre los problemas de drogas, ver a un adulto con la mirada turbia, las manos llenas de temblores y la voz partida por la necesidad de enfermar su cuerpo, resultó ser un golpe durísimo en el pecho de la gente. Él no quiso hacerse el chistoso, hizo algo mucho más terrible. Lo hizo ver 100% real. Sus ojos chuecos, el aire que le faltaba, la forma en que se tallaba la piel de los brazos como si se estuviera quemando por dentro. Todo eso no lo sacó de su imaginación, lo sacó de la memoria de las calles tristes que había caminado. Hay una parte de esa cinta que es casi imposible de aguantar hoy en día. Su personaje, desesperado por conseguir unas monedas para sus malos hábitos, se lanza a golpear a una pobre señora mayor que vive en una silla de ruedas. La pobre mujer no tiene forma de salvarse, apenas mueve los brazos mientras recibe los malos tratos. No pusieron música fuerte ni cortaron la cámara, solo mostraron la crudeza pura de un tipo malo, destruyendo la poquita paz de una familia pobre. En los teatros, las señoras lloraban y se tapaban la cara.
Varios hombres se ponían de pie, muy ofendidos, gritando insultos a la pantalla como si tuvieran a un verdadero criminal de frente. Al acabar esa película, ya no lo vieron jamás como a un artista fingiendo. Las noticias de aquellos días platicaban que las mamás cruzaban la calle lejos de él, que los chiquillos se metían debajo de las mesas, y que en las plazas le gritaban con odio por haber golpeado a la mujer enferma. Ya nadie sabía su nombre. La mentira se había devorado al humano, volviéndolo la persona más rechazada de todas. Al poco tiempo, un jefe extranjero llegó buscando grabar la tristeza y el abandono de los niños en los barrios más negros de la capital. Quería enseñar lo que nadie quería mirar. Y de nuevo el mismo nombre apareció. Esta vez no le tocó ser un ratero de bigotes, le tocó ser un viejo ciego que pedía ayuda tocando un instrumento musical en las banquetas, fingiendo que daba mucha lástima. Pero debajo de esos lentes oscuros era un tipo terrible que se aprovechaba de la inocencia de los chiquillos, que acorralaba a las mujeres jóvenes y que deseaba con el alma volver a los tiempos de los gobernantes duros del pasado. Le puso al viejo ciego una forma de ser que todavía hoy pone la piel chinita, esa sonrisa chueca cuando respiraba el susto de los pequeñitos. Las manos largas que no solo buscaban el camino, sino que trataban de tocar a la fuerza a las jovencitas. La cámara lo seguía pegadito, sin dejarlo esconderse. La gente estaba obligada a mirar, a oír y a aguantar todo ese veneno cayendo gota a gota. Cuando el gobierno y los ricos se enojaron con esa historia por hacer quedar mal al país, él se volvió la imagen viva de toda la basura que querían esconder. Intenta imaginar esto por un minuto. Sales del cine llorando por la vida destruida de unos niños pobres en la película. Y, de pronto, semanas después vas caminando y te topas con la misma cara de ese anciano malvado caminando hacia ti. En ese entonces no existían los teléfonos con internet, ni programas de pláticas donde los artistas explicaran que todo era un truco. La gente solo guardaba en su mente la frescura del terror. ¿Cómo logras separar la mentira del monstruo? Casi nadie podía. Varios le aventaban saliva al piso, le deseaban el mal o se daban la vuelta en silencio total, pensando que tan solo mirarlo ya era faltarle al respeto a las víctimas de su cuento. Lo más feo de todo este asunto era que su tremendo éxito, siendo tan despreciable, era lo que hacía que los demás volaran alto. El carpintero humilde se veía como un santo al lado de su brutalidad. Los niños de la calle parecían mucho más angelicales gracias a la pudrición de su anciano ciego. Él cargó en sus espaldas con las suciedades de todos los demás para que los héroes siempre salieran bien limpiecitos. Hasta él mismo se daba cuenta, a veces decía medio jugando y medio en serio, que su tarea en la vida era ir recogiendo la rabia de la gente para que todos los demás pudieran agarrar los aplausos. El esposo, el santo y el ángel escondido. Cuando estaba dentro de los estudios trabajando, todos sabían que su respeto era el más grande. Llegaba exacto a su hora, se aprendía lo que iba a decir sin fallar, y obedecía todas las órdenes sin hacer ningún berrinche. Pero en la cabeza del pueblo se había vuelto algo peor que un trabajador del arte. Era la cara del puro miedo. Cada hoja nueva que le daban para leer empujaba un poco más la maldad. Un jefe más cruel, un padre que pegaba más fuerte, un dueño más abusivo. Y cada que él decía que sí a un nuevo trabajo, se ponía a sí mismo un clavo más en su cruz. Mientras a sus amigos de las cámaras los llamaban a cantar canciones bonitas, a contar chistes o a platicar de romance en la radio, a él jamás lo buscaban para nada que no tuviera que ver con pegar, robar o traicionar frente a una cámara. Su empleo era causar asco. Su don más grande era hacerlo con tal belleza que a todo un país se le olvidaba que eso era de mentiras, y el precio que pagó por hacer las cosas tan bien fue altísimo. La nación entera lo trató como si él mismo hubiera hecho los pecados de sus mentiras. Le cerraron puertas que nunca se le debieron cerrar, pero mientras todo un país entero miraba en él a los monstruos más feos, su mundo real y escondido estaba hecho de mucha paz, de dulzura y de un cariño gigantesco que nadie habría imaginado. Porque el hombre al que todas las personas querían aventarle piedras era en verdad un esposo entregado, un amigo fiel y un guardián calladito de todas esas personas que jamás tuvieron suerte. Todo empezaba en una casita muy chiquita, sin ningún lujo, donde cada vez que salía el sol, su esposa lo esperaba. Ella era su ancla, su amiga del alma, y lo recibía con un vaso de café caliente y un abrazo lleno de calma. En los cuentos de cine ella también jugaba a ser una señora de carácter muy fuerte, pero dentro de su casita ella era su lugar seguro. Se iban caminando juntitos a las grabaciones, se prestaban sus cosas y se daban ánimos antes de cada trabajo duro.
La gente del medio los veía como unos esposos raros. Eran dos personas sin belleza de revista, sin chismes que contar en los diarios, solo dos trabajadores humildes que se cuidaban mucho y que tenían un amor mucho más fuerte que cualquier galán de cine. Ese cariño de ellos era sumamente sencillo, de todos los días y muy adulto. Nunca nadie lo vio alzarle la voz y ella jamás lo dejó caer solo, pero su corazón de oro no terminaba en la puerta de su casa. En el lugar de trabajo, mientras la gente pensaba que él era la peor basura del mundo, él se dedicaba a hacer cosas hermosas que nunca quiso contar. A veces llegaba antes que saliera el sol porque se pasaba a comprar cajas de pan y termos de bebida caliente para regalárselos a los peones que armaban las luces, porque sabía que ellos ganaban muy poquitas monedas. Otros días agarraba parte de su propio sueldo, que tampoco era muy grande, y se lo daba a los muchachos más jóvenes que andaban batallando para pagar el cuarto donde dormían. Si de repente miraba a una chica llorando triste porque le faltaba para el camión de regreso, él disimulaba, metía la mano a su saco y le entregaba un billete rápido. Nunca quiso firmar papeles para regalar su nombre, pero siempre quiso regalar todo el dinero que traía consigo. Los pocos que lo conocían sabían que era sumamente callado, amable y hasta se miraba frágil. Todo lo opuesto al gran monstruo que las señoras odiaban en la calle, y existe una cosa que explica muy bien por qué todos lo consideraban un santo en secreto. Al terminar de grabar esas cintas donde se portaba tan feo con la gente, él regresaba a su casa llorando de tristeza. No lloraba por sentirse culpable, sino porque su alma quedaba hecha pedazos. Una tarde le confesó a su amada esposa que le dolía muchísimo tener que llevar tanta maldad metida en la piel. Fingir esos pleitos le aplastaba el pecho de dolor. Jamás le gustó lastimar a nadie, por el contrario, la pasaba muy mal. Pero nunca se negó a ser un personaje porque sabía que la fábrica del cine lo necesitaba para seguir adelante. Entendía muy bien que su sudor ayudaba a levantar mundos enteros y a hacer que los héroes se vieran bien. Alguien tenía por obligación que cargar en la espalda con el enojo de todos, y él aceptó esa piedra pesada sin reclamar y sin buscar que lo felicitaran. Mientras pasaba esto, su vida de dinero era casi como una burla de la vida. A pesar de estar en las historias más famosas del país y trabajar con los más grandes genios de las cámaras, él apenas tenía para comer. Los actores que no eran los protagonistas principales ganaban muy poco dinero. Y él se la pasaba trabaje y trabaje sin descansar para poder darle de comer a su esposa y ayudar a todos sus sobrinos pequeños. Nunca tuvo un carro bonito ni una casa enorme. En ocasiones se iba a pie por muchos kilómetros hasta el trabajo porque prefería guardar esas monedas de camión para podérselas mandar a los niños de su familia. Su verdadera grandeza siempre salía a la luz cuando nadie más lo volteaba a ver. Su bondad más honda brillaba cuando había problemas. Si un amigo actor caía en la tristeza, si a un señor de la cámara le pegaba una enfermedad fuerte, o si a la señora del maquillaje se le quemaba su casita, él siempre era el primero en llegar a tocar la puerta cargando platos de comida, ropa y cobijas limpias. No hablaba, no daba consejos, no pedía que le agradecieran, él solamente ayudaba. Era como si, haciendo estas cosas buenas en silencio, intentara limpiar un poco toda esa oscuridad que el destino lo obligaba a mostrar frente a las cámaras. Alguna vez un jefe del cine lo resumió muy bien. Era el hombre malo perfecto frente a las luces y la persona más dulce del mundo entero fuera de ellas. Tenía toda la boca llena de razón. Esa doble vida tan pesada, el ser despreciado por miles y adorado por tan poquitos, fue la cruz de su vida. El público lo miraba como un demonio sacado del fondo de la tierra, pero en la intimidad de su familia todos sabían la realidad. Era un enorme ángel al que le pusieron una máscara de monstruo y esa misma máscara poco a poquito se lo terminaría comiendo vivo. Un viaje a las luces lejanas. Lo que muy pocos saben en este mundo es que este mismo hombre, al que las señoras le gritaban maldito cuando iba por el pan, fue uno de los contados artistas de su país que logró que lo voltearan a ver desde los estudios gigantes de Norteamérica. Así es el mismísimo Hollywood, un lugar que parecía un sueño imposible para casi todos los artistas de su época. Esos grandes directores extranjeros vieron en él un talento que su propia tierra se tardó muchísimos años en querer reconocer. Todo este milagro comenzó a finales de los años 40. Había ya un director sumamente famoso e importante, un señor que había ganado premios enormes por hacer historias de vaqueros y desiertos. Este jefe andaba buscando un rostro especial, alguien que no necesitara abrir la boca para poder transmitir un profundo respeto, misterio y un dolor antiguo, todo con una simple mirada a la cámara. Le platicaron que al sur existía un actor que no cantaba, que no era un galán de cara bonita y que no salía en las revistas, pero que su sola fuerza al pararse lograba enmudecer a todos en un cuarto.
el señor de Estados Unidos pidió que se lo trajeran para conocerlo. En el instante exacto en que él cruzó la puerta de la oficina, aquel líder gringo no tuvo la menor de las dudas. «Este es el hombre que buscamos», afirmó. De esa forma tan curiosa, un sujeto que nació durmiendo entre maderas y carpas de pueblo terminó trabajando al lado de las estrellas más ricas de Norteamérica. Lo hermoso es que los de afuera no lo contrataron para que fuera un hombre abusivo, ni para que causara asco. Le entregaron algo que su propia casa jamás quiso darle: puro respeto. En las tierras del norte, él tuvo que interpretar a un anciano sabio de sangre indígena, un señor muy calladito que parecía cargar cientos de años de sabiduría en la oscuridad de sus ojos. No lo hicieron un criminal, no era alguien peligroso, era un símbolo hermoso, casi una figura religiosa y llena de paz. Poco después lo volvieron a llamar para estar con otra estrella grande de allá. Los trabajadores estadounidenses que andaban de apoyo lo observaban sin decir una sola palabra. Los técnicos que arreglaban las luces se hablaban al oído. Los jefes decían que nunca en su vida habían visto a una persona moverse de una forma tan despacita, tan calculada y tan honda, como si toda la carne de su cuerpo fuera un solo instrumento musical tocando una nota llena de melancolía. En un Hollywood que en aquellos años solo usaba a la gente latina para rellenar huecos feos, él se paseaba como si hubiera sido mandado del cielo para pararse frente a esa gran cámara extranjera. Pero aquí entra el golpe más amargo de toda esta historia. En su país natal casi nadie le prestó atención a esto. Mientras que allá los diarios aplaudían su gran trabajo, en su tierra la gente de los mercados le seguía escupiendo, llamándolo drogadicto, viejo enfermo y desgraciado. El sujeto que había estado frente a las enormes figuras rubias del cine norteamericano no podía salir a dar una vuelta por su casa sin que alguien lo insultara. El monstruo feo que todos querían pisar aquí era el mismo hombre al que afuera trataron como a un genio enorme. Esa es la cicatriz más adolorida de su camino. Casi nadie quiere aceptar hoy en día que él no solamente era experto en mostrar la pudrición de la sociedad, sino que también era un gigante a la hora de hacer brillar la luz pura. En un par de cintas llegó a jugar el papel de un policía honesto y de buen corazón, un hombre que no se dejaba ensuciar aunque todos a su alrededor fueran unos traidores. Lo hizo con tanta sensibilidad que los mismos creadores dijeron que fue algo muy difícil de lograr. Decían que él escondía demasiada tristeza verdadera en los ojos como para ser el tipo malo todo el tiempo. En otra historia se puso la ropa de un sacerdote muy cariñoso y protector. En los días de ese trabajo se cuenta que los chiquillos se la pasaban caminando detrás de él por todos lados, porque sentían en sus adentros que él era una persona realmente buena y pura. Esa era la segunda cara de su moneda, la que nadie quiso voltear a ver. Esa bondad no vendía tantos billetes ni llenaba páginas en el periódico. Ahí descansa su tragedia principal. El norte lo aplaudió por su sabiduría y lo hondo de su ser, mientras que su propio hogar lo castigó a latigazos por haber nacido con tanto talento. En un lugar donde la gente ocupaba héroes con caras bonitas y demonios claritos, él se quedó encerrado para siempre bajo la sombra oscura que él mismo fabricó con su sudor. Si tú vas y le preguntas a alguien sobre su mejor trabajo, todos te dicen el nombre de sus peores fechorías. Nadie recuerda al hombre bueno ni al padre protector. Y esto es lo más difícil de contar. Al regresar a su país con el pecho lleno de buenos comentarios de los gringos y esperando tal vez que le dieran un trato más noble, los jefes de aquí le sirvieron otra vez el mismo plato de siempre. Tenía que ser el malo, el sucio y el criminal. Y él, agachando la cara, dijo que sí de nuevo. Lo aceptó porque tenía la necesidad de llevar el plato de comida a la mesa, porque tenía parientes pequeños a los que debía proteger y porque en el fondo siempre entendió una verdad dolorosa. Muchas veces el artista más inmenso que puede tener un país entero es exactamente aquel al que todas las personas han decidido odiar con todo su corazón. Esa sola decisión empezó a marcar las campanadas del final de su vida. La última pelea sin aplausos. Aquí te contaré el pedazo de la historia que casi todo el mundo ignora, las palabras que nunca llegaron a imprimirse en los papeles y que su misma familia prefirió callar por años enteros para evitar meterse en problemas mayores. Esta es la verdad de por qué nuestro gran actor terminó perdiendo la vida en soledad, muy lejos del brillo, las alfombras rojas y el sonido de las grandes ciudades cinematográficas que él mismo ayudó a construir con sus manos. Resulta que el final de sus días no se debió a problemas de fama ni a los aplausos. Su partida de este mundo estuvo amarrada a una pelea totalmente silenciosa. Fue una pequeña guerra que él agarró con sus propias manos y que terminó pasándole la factura más alta de todas.
Hacia la mitad de los años 50, cuando sus huesos, su cara y su sangre ya sentían todo el desgaste de tanto trabajar sin dormir y de cargar durante décadas la maldad de todos esos personajes oscuros, aceptó un favor que muchos de sus amigos rechazaron por estar muertos de pavor. El Grupo de Protección de los Trabajadores del Arte le pidió que se fuera como jefe representante a Tijuana. Esa ciudad era en aquel tiempo un espacio muy rudo, donde los bailes, la fiesta, el alcohol, las deudas y las cosas turbias mandaban por las noches. Era un submundo muy peligroso al que las autoridades no le querían entrar. Un rincón que estaba controlado por los dueños de bares y cabarets muy sucios, señores con mucho dinero que miraban a las mujeres y a las muchachas cantantes como si fueran objetos baratos que se podían vender y tirar a la basura. El trabajo que le pusieron enfrente a Miguel era ir a ese rincón para servir de escudo protector. Debía cuidar a las jóvenes y a los trabajadores de la actuación, limpiando un oficio que él sentía que era algo casi sagrado. Sin embargo, aceptar esa tarea tan buena fue como tirarse al precipicio lleno de picos venenosos. Al pisar la calle principal de esa ciudad, chocó de frente con una pesadilla viviente. Encontró a muchachas muy jóvenes que eran forzadas a trabajar y bailar sin ningún papel que las protegiera. Les pagaban con sueldos de pura lástima. Se topó con dueños ricos que se hacían de más y más billetes aprovechándose de los cuerpos prestados de muchachas pobres. Al ver tanta pudrición, el mismo hombre que en el cine parecía que no le temía a nada, se plantó fuerte delante de esos patrones abusivos con la misma mirada pesada de sus personajes de la pantalla. Pero con la gran diferencia de que en esta ocasión no había un director gritando corte. Esta vez iba totalmente en serio, puso reglas duras. Prohibió tajantemente que cualquier muchacho o muchacha del grupo artístico se parara a hacer shows en negocios donde existiera la falta de respeto. Denunció a las autoridades los tratos sucios, encaró a esos hombres de trajes que tenían amistades con políticos pesados e incluso armó marchas pequeñas. Eran protestas sin ruido grande pero muy directas. Caminaba con letreros de papel que decían: "En este lugar se pisotea la dignidad del artista". Y justo en ese instante el peligro se encendió de verdad. Aquellos dueños de los bares no estaban para nada acostumbrados a que alguien les frenara sus negocios y mucho menos se iban a dejar asustar por un actor que, para ellos, era solamente un sujeto con una cara fea al que podían callar para siempre si así lo querían. Empezaron rápido a vigilar sus pasos. Lo seguían a todas partes y le mandaban papelitos escondidos con advertencias que parecían de amigos. Le decían: "Mejor déjalo por la paz, no saques ganancia defendiendo a desconocidas. Vete a tu casa antes de que llores". Pero él no quiso echarse para atrás ni dar un paso de reversa. En el fondo, este señor rudo de cejas largas siempre fue de corazón igual, un humano que le prestaba su cuerpo a las cámaras para contar cuentos crueles y que luego gastaba su alma y su sudor entero para ponerse a cuidar a la gente débil y lastimada de verdad. Avanzó el tiempo y las groserías pasaron a ser amenazas mucho peores. Gente armada daba vueltas lentas en carros cerca de su casita por las madrugadas. Se escuchaban chiflidos misteriosos cuando apagaba las luces y veía bultos extraños desaparecer cuando abría sus cortinas. Y a todo esto se sumó algo mucho más triste. Se quedó muy solo. Su grupo de defensa en la gran ciudad estaba muy lejos y no tenían forma de mandarle guardaespaldas reales. Del otro lado, Enriqueta, la señora de su vida, se daba cuenta de cómo el esposo que tanto quería se iba apagando poco a poco, ahogándose en los mares de los nervios, el miedo y las noches sin pegar un ojo. A pesar de los temblores en las manos, él no soltaba el trabajo que fue a hacer. La gota que terminó rompiendo el vaso sucedió justo a la mitad del mes de junio del año 56. Su hermanita Lupe falleció. Aquella muchacha risueña que había sido su pequeña luz de esperanza desde los tiempos de dormir bajo lonas amarradas. Cuando ella dejó de respirar, la poca paz mental que le quedaba a él se partió a la mitad como si fuera un cristal. Tan solo 30 días después de esa inmensa pena, un día 25 del mes de julio, Miguel fue encontrado sin vida en su cama. El papel firmado por los doctores solamente leía unas palabras frías: ataque al corazón. Esa fue la verdad de los papeles oficiales. Sin embargo, todos los que estaban de cerca conocían la verdad no escrita. Sabían perfecto que las amenazas constantes, el terror de caminar por las noches y aquella enorme guerra sucia contra los dueños del pecado en Tijuana habían cobrado la cuenta más cara. Ese corazón tierno y lleno de pureza simplemente dijo: ya no aguanto más. Aquel monstruo feo que todo México odiaba con fuerza cayó sin vida peleando duro para repartir respeto y justicia en una de las esquinas más oscuras de toda su vida.
Y aquí tenemos enfrente la burla más dolorosa de todas. Toda esa sociedad de señoras y trabajadores que lo maldecían jamás se enteraron de que el anciano feo del bastón perdió el último aliento, cuidando a niñas pobres y actores desamparados. Fue el rostro del terror en el cine brillante y un salvador callado en el suelo de tierra. Así terminó su batalla final, aquella por la que nadie gritó un aplauso. Esa misma guerra secreta que en el último de los minutos lo volvió una ofrenda de paz del mismo mundo del arte que lo había encerrado. El día que se fue, no se prendieron reflectores blancos apuntando al cielo. No se hicieron grandes ceremonias en las plazas de la ciudad. No existió ese ruido fuerte de cámaras que siempre lo persiguió por la fama de sus maldades. Su despedida de este mundo fue el choque más rudo de toda su biografía entera, un tipo gigantesco de la pantalla que al final se volvió tan chiquito y tan invisible cuando le llegó la hora de decir adiós. Su luz se apagó simplemente así. Un agotamiento inmenso, aseguraron las pocas personas que lo trataron de cerquita. Fue el costo enorme de vivir jalando y cargando piedras de maldad que nunca nacieron de sus entrañas, mezclado con la guerra contra los abusadores de la noche que lo acabó pisoteando cuando sus rodillas ya no tenían más fuerza para quedarse de pie. Quienes abrieron la puerta y lo vieron aseguran que su cara se veía sumamente en paz, como si por fin alguien le hubiera dado permiso de soltar ese costal de piedras que cargó por montones de años sobre los hombros. No se amontonaron los curiosos en su ventana, no cantaron despedidas con guitarras. En el mismo lugar donde pasó miedo extremo y humillaciones diarias, encontró su descanso definitivo. Es muy irónico. Aquel señor grande que jugó a ser el ratero abusador o el viejo rabo verde más despreciable de toda la época nacional, terminó cerrando sus ojos exactamente igual a como mueren las mejores personas de la tierra, en un silencio total, sereno y puro. Cuando su hermanita, su pedacito de luz, murió un mes antes, cuentan los sabios que ese martillazo lo partió desde la raíz. Ella era su ancla, su risa suelta, el último rincón feliz y verdadero que le quedaba de aquella niñez rodando y brincando de tierra en tierra. Cuando ella se le fue, un gran pedazo de sus ganas de respirar se fue con ella. El doctor apuntó a un fallo del corazón en el papel, los amigos apuntaron a la tristeza negra, y su esposa aseguró que era una falta de fuerzas y un sueño tan pesado que ya ninguna medicina podía remediar. La gente común y corriente de las plazas y las banquetas nunca jamás se enteró de lo grande que era. Para todos los vecinos de a pie, esa mañana simplemente se había muerto de una buena vez aquel marihuano fastidioso o aquel señor de los lentes oscuros que tanto asco les daba de solo pensarlo. Pero para el pequeño puñado de humanos que de verdad lograron acercarse y tocarle la mano caliente, como esos muchachitos nuevos a los que pagó el cuarto de renta, como esas muchachas extras a las que les arrimó un plato de pan dulce recién horneado, o los técnicos que se rieron. Con sus pláticas tímidas bajando las luces, todos ellos lo sabían bien. Para ellos, esa mañana oscura de julio se les había ido de las manos uno de los humanos de espíritu más enorme, brillante y bondadoso que el arte de este país había dejado nacer. Lo fueron a enterrar en uno de los panteones bonitos de la ciudad capital. Ningún papel de noticias sacó su foto principal para llorarlo, ni las radios abrieron sus mañanas diciendo una oración en su nombre. Pasó de largo como un soplo frío. Y a pesar de tanto silencio injusto, en cada momento en que se prende una televieja para poner las joyas de la época de antes, esa gran sombra suya brinca de nuevo la luz. Su gesto chueco que congela la sangre revive en blanco y negro, su poder atrapa el cuarto de la casa y llena toda la vista. Porque aunque su pueblo entero le echaba la culpa de todo lo feo cuando caminaba por ahí, también fueron ellos quienes lo bañaron de una inmortalidad gigante cuando bajó al sepulcro. Y aquí queda la pequeña semilla hermosa, la que casi nunca se menciona entre la gente de las nuevas épocas. Él no se fue llevándose todo. Dejó a un grupo grande de parientes, sobrinos y nietos de esa gran familia que hoy camina fuerte. Algunos hoy son de los señores más buscados y queridos para sacar sonrisas puras. Todos ellos cargan adentro un cachito pequeño de la luz de este gran señor rudo que pasó primero a limpiar el monte con machete sin pedir que le aplaudieran. Todos esos familiares crecieron comiendo en la mesa historias y chistes de su tío mayor, de aquel pariente que las señoras pensaban que era la propia cara de las tinieblas, pero que dentro del patio de su hogar era puro algodón y azúcar. Tal vez, al mirar todo esto desde lejos, es el golpe que más duele, pero también es el retrato más hermoso que vas a encontrar de sus años. Miguel, el hombre, el humano, jamás fue esa cosa que la gente creyó por tanto tiempo. No era ningún monstruo sin alma, no era un traidor, no le pegaba a la gente humilde ni pasaba sus días ahogado en vicios y malos pasos.
Únicamente fue un señor tan inmenso y perfecto a la hora de hacer su trabajo, que a todo un país completo se le cruzaron los cables y olvidó para siempre que aquello era solamente un cuento dibujado con luces y sombras. Hoy, en esta actualidad, cuando todos los jóvenes y mayores de los países se ponen a desempolvar las viejas cintas de nuestro arte antiguo, su rostro ancho aparece de nuevo, metiendo miedo en los estómagos. Y cada ocasión en la que tú o alguien más se tapa la cara asustado, viendo los abusos del anciano ciego, o le grita corajes a la pantalla por las maldades de aquel señor perdido en drogas, sin siquiera darte cuenta de lo que estás haciendo, le estás aplaudiendo muy fuerte y brindándole un reconocimiento atrasado a un humano de oro que desgastó cada gota de su propia vida, solo para lograr que la gente riera y que todos sus demás amigos pudieran atrapar la luz más brillante. El hombre malo más aborrecido y asqueroso que tuvo la pantalla de toda esta nación, perdió su último aliento exactamente igual que un hombre santo, al que nadie nunca volteó a mirar a los ojos para darle las gracias. Sin embargo, su sonido fuerte y su marca, ese rastro oscuro, profundo de dolor e imposible de olvidar en toda una vida, sigue muy prendido el día de hoy, latiendo vivo, y va a seguir quedándose a vivir con nosotros en este mundo, por tanto y tanto tiempo como el hombre siga inventando luces y pantallas para contar un cuento triste.